Milagros y actividad de Jesús en Galilea. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y de entre ellos eligió a 12, a los que denominó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago de Alfeo, a Simón, llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. El discurso en el llano. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano. Y había una multitud de sus discípulos, y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, y de Jerusalén, y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron a oírle y a ser curados de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Las bienaventuranzas e imprecaciones. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, comenzó a decir: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien, y proscriban vuestro nombre como maldito, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de este modo se comportaban sus padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Ay cuando los hombres hablen bien de vosotros, pues de este modo se comportaban sus padres con los falsos profetas. Amor a los enemigos. Pero a vosotros que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, y rogad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues tampoco la túnica. Da a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Como queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo de igual manera con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Pues también los pecadores aman a quienes les aman. Y si hacéis el bien a quienes os hacen el bien, ¿qué mérito tendréis? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada por ello. Y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y con los malos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Echarán en vuestro regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante, porque con la misma medida con que midáis, se os medirá. Rectitud de corazón. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo por encima del maestro. Todo aquel que esté bien instruido podrá ser como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que saque la mota que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano.
Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni tampoco árbol malo que dé buen fruto. Pues cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas del zarzal. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo de su mal saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os diré a quién se parece. Se parece a un hombre que al edificar una casa, cavó muy hondo y puso los cimientos sobre la roca. Al venir una inundación, el río rompió contra aquella casa, y no pudo derribarla porque estaba bien edificada. El que oye y no pone en práctica se parece a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimientos. Rompió contra ella el río, y enseguida se derrumbó. Y fue tremenda la ruina de aquella casa. La fe del centurión. Cuando terminó de decir todas estas palabras al pueblo que le escuchaba, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un siervo enfermo, a punto de morir, a quien estimaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su siervo. Ellos, al llegar donde Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que hagas esto, porque aprecia a nuestro pueblo, y él mismo nos ha construido la sinagoga». Jesús, pues, se puso en camino con ellos. Y no estaba ya lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos para decirle: «Señor, no te tomes esa molestia, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu encuentro. Pero dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre sometido a disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que le seguía, dijo: «Os digo, es que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Y cuando volvieron a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Resurrección del hijo de la viuda de Naín. Después marchó a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, resultó que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y la acompañaba una gran muchedumbre de la ciudad. El Señor la vio y se compadeció de ella, y le dijo: «No llores». Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: «Muchacho, a ti te digo, levántate». Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y se lo entregó a su madre. Y se llenaron todos de temor, y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Esta opinión sobre él se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Embajada de San Juan Bautista. Uno informaron a Juan sus discípulos de todas estas cosas. Y Juan llamó a 2 de ellos, y los envió al Señor a preguntarle: «¿Eres tú el que va a venir, o esperamos a otro?». Cuando aquellos hombres se presentaron ante él, le dijeron: «Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte: ¿eres tú el que va a venir, o esperamos a otro?». En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades, de dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos. Y les respondió: «Id y anunciadle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí». Cuando los enviados de Juan se marcharon,
se puso a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con finos ropajes? Daos cuenta de que los que visten con lujo y viven entre placeres están en palacios de reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os lo aseguro, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: Mira que envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya preparándote el camino. Os digo que entre los nacidos de mujer nadie hay mayor que Juan. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo, incluso los publicanos, le escuchó y reconoció la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos al no querer ser bautizados por él. Reproches contra la incredulidad. Así pues, ¿con quién voy a comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a los niños sentados en la plaza y que se gritan unos a otros aquello que dice: Hemos tocado para vosotros la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque viene Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y decís: Tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Fijaos, un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría queda acreditada por todos sus hijos. El perdón de la mujer pecadora. Uno de los fariseos le rogaba que comiera con él. Entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y entonces una mujer pecadora que había en la ciudad, al enterarse que estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume, y por detrás se puso a sus pies llorando, y comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas, y los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado se decía: Si ese fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo que decirte una cosa. Y él contestó: Maestro, di. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, se lo perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien perdonó más, contestó Simón. Entonces Jesús le dijo: Has juzgado con rectitud. Y vuelto hacia la mujer le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella en cambio me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Aquel a quien menos se perdona, menos ama. Entonces le dijo a ella: Tus pecados quedan perdonados. Y los convidados comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Las santas mujeres sucedió, después, que él pasaba por ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le asistían con sus bienes. Parábola del sembrador. Sentido de las parábolas. Reuniéndose una gran muchedumbre, que de todas las ciudades acudía a él, dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla.
y al echar la semilla parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y se la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre piedras, y cuando nació se secó por falta de humedad. Otra parte cayó en medio de las espinas, y habiendo crecido con ella las espinas la ahogaron. Y otra cayó en la tierra buena, y cuando nació dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él les dijo: A vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás solo a través de parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son aquellos que han oído, pero viene luego el diablo y se lleva la palabra de su corazón, no sea que creyendo se salven. Los que están sobre piedras son aquellos que cuando oyen reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Estos creen durante algún tiempo, pero a la hora de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinos son los que oyeron, pero en su caminar se ahogan a causa de las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, y no llegan a dar fruto. Y lo que cayó en tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso. La conservan y dan fruto mediante la perseverancia. Parábola de la lámpara. Nadie que ha encendido una lámpara la oculta con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay escondido que no acabe por saberse, ni secreto que no acabe por conocerse y hacerse público. Mirad, pues, cómo oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, incluso lo que piensa tener, se le quitará. El verdadero parentesco con Jesús. Vinieron a verle su madre y sus hermanos, y no podían acercarse a él a causa de la muchedumbre. Y le avisaron: Tu madre y tus hermanos están ahí fuera, y quieren verte. Él en respuesta les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. La tempestad calmada. Un día subió él a una barca con sus discípulos y les dijo: Crucemos a la otra orilla del lago. Y partieron. Mientras ellos navegaban se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, de modo que se llenaban de agua y corrían peligro. Se le acercaron para despertarle, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Puesto en pie, increpó al viento y a las olas, que cesaron, y sobrevino la calma. Entonces les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se asombraron y se decían unos a otros: ¿Quién es este que manda a los vientos y al agua, y le obedecen? El endemoniado de Gerasa. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado, enfrente de Galilea. Y cuando saltó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no llevaba ropa, ni habitaba en casas, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, cayó ante él gritando, y dijo con gran voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Pues Jesús mandaba al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, porque muchas veces se apoderaba de él. Y aunque le sujetaban con cadenas y le ponían grillos para custodiarle, rotas las ataduras, era impulsado por el demonio al desierto. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él dijo: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios. Y le suplicaban que no les ordenase ir al abismo. Había por allí una gran piara de cerdos que estaban paciendo en el monte. Y le suplicaron que les permitiese entrar en ellos. Y se lo permitió.
Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el lago y se ahogó. Al ver los porqueros lo ocurrido, huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos. Salieron a ver lo que había pasado. Llegaron hasta Jesús y encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y les entró miedo. Los que lo habían presenciado les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió que se alejara de ellos, porque estaban sobrecogidos de temor. Él subió a la barca y se volvió. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía quedarse con él, pero lo despidió diciendo: «Vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo». Y se marchó proclamando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Resurrección de la hija de Jairo y curación de la hemorroísa. Al volver, Jesús le recibió la muchedumbre, porque todos estaban esperándole. Entonces llegó un hombre, llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se postró a los pies de Jesús, suplicándole que entrase en su casa, porque tenía una hija única, de unos 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le apretujaba. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado toda su hacienda en médicos sin que ninguno hubiese podido curarla, se acercó por detrás, le tocó el borde del manto y al instante cesó el flujo de sangre. Entonces dijo Jesús: «¿Quién es el que me ha tocado?». Al negarlo todos, dijo Pedro: «Maestro, la muchedumbre te aprieta y te empuja». Pero Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, porque yo me he dado cuenta de que una fuerza ha salido de mí». Viendo la mujer que aquello no había quedado oculto, se acercó temblando, se postró ante él y declaró delante de todo el pueblo la causa por la que le había tocado y cómo al instante había quedado curada. Él entonces le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Todavía estaba él hablando, cuando vino uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Al oírlo, Jesús le respondió: «No temas, tan solo ten fe y se salvará». Cuando llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella, pero él dijo: «No lloréis, no ha muerto, sino que duerme». Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: «Niña, levántate». Volvió a ella su espíritu y al instante se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer. Y sus padres quedaron asombrados, pero él les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides darle me gusta y compartir. Déjanos tu comentario, así podemos seguir mejorando, y que la paz del Señor esté siempre con tu espíritu.